taller, vamos a partir con el taller de nuestra querida expositora Claudia Prové. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es doctora en Ciencias de la Educación, evaluadora de programas de formación en educación y salud, se encuentra vinculada a la Fundación Hospital Italiano, ha sido, entre otras, consultora de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina. Se interesa por la problemática de salud de la formación ciudadana, particularmente la narrativa en salud, expresada en textos, manuales escolares, evidencia relaciones entre salud y educación. Ella es quien hoy nos va a acompañar en nuestro taller de la tarde. Le dejamos el espacio para que ella pueda compartirnos, conversar con nosotros. ¿Está por ahí? Andrea, Sí. me dijeron que nos incluían en otra mesa. ¿Con quién estamos en este momento? Juntaron las dos salas de taller y quedó una sola Pero sala. yo no, te quiero decir una cosa, no me pude vincular a través del, estoy vinculada a través ¿cómo se llama? Del celular. No estoy pudiendo engancharme en el Zoom de la computadora. Deme Por favor, a ver, la parte ¿podés técnica avisar? para... ¿Podés avisar, Sí, por favor? sí, No pude estoy lograr, avisando ahora. a ver, por ¿Por qué no pudo entrar por el computador? ¿Qué problema le Hola, arrojaba el link? Estefi. Hola, buenas tardes. Yo soy la otra tallerista y tengo el mismo problema. No puedo entrar desde la computadora, solo desde el teléfono. Sí, pedimos excusas, no sabemos qué ha sucedido, estábamos tratando de solucionar y bueno, ayer funcionó bien, hoy en la mañana perfecto, nada más ahorita fue la dificultad, pero estamos en eso. Por eso No les se preocupe. agradecemos la comprensión, les pedimos excusas a todos, pero ya vamos a tratar de Tranquilidad. solucionar. No sé, Yaliam, si desde la conexión que tienes tú puedes trabajar, ir haciendo el taller o necesitas obligatorio conectarte por la computadora. Sí tenía la presentación desde la computadora, sin embargo el taller tiene algunas actividades prácticas, entonces yo podría impartir el taller sin la ayuda audiovisual. Ok, perfecto. Cualquier cosa, si necesitas apoyo, pues nos dices y buscamos la manera de proyectarlo mientras tanto. Y así le damos tiempo también a Claudia, que es la otra tallerista, para que pueda solucionar también su inconveniente. Entonces, yo nuevamente pidiéndoles excusas a todos, agradeciéndoles la comprensión, los saludo en esta tarde, noche, dependiendo desde dónde estén conectados. Y en aras a tiempo, pues le daríamos entonces la palabra, el paso a nuestra tallerista Yaliam, no sin antes pues hacer la presentación que corresponde. Yaliam González es médica cirujana, fundadora y codirectora de Amaru Educación, que es una comunidad educativa con enfoque de desarrollo familiar e infantil. Brinda apoyo en temas relacionados a disciplina positiva, crianza con apego, pedagogía. Nos está acompañando desde Costa Rica. De manera que, Claudia, no quiero extenderme más porque ya el tiempo está corto y más bien te damos la palabra. Sí te pedimos tratar de manejar los tiempos para que en este espacio podamos también darle un bloque, un espacio al siguiente taller. Igual nos vamos a extender un poquito, pero la idea es poder hacer los dos en uno. Entonces, Yaliam, muchas gracias, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá. La verdad es que yo vivo en Santiago, Chile, en este momento, pero soy de Costa Rica. Entonces, les saludo desde acá
Muy contenta también de escuchar las participaciones y de este encuentro, de encontrarnos entre compatriotas y latinoamericanos, y ha sido muy enriquecedor conocer las experiencias desde distintos lugares. Yo al estar acá y ser migrante me siento como que he incursionado en el mundo del latinoamericanismo, y de una u otra forma como que esas barreras se han ido desvaneciendo para mí, también porque acá he encontrado otras personas de otros países con las que me he sentido muy identificada, entonces me encanta esta actividad en ese sentido porque siento que sigue siendo parte como de mi crecimiento personal y de este valor y la oportunidad de enriquecernos con tantas experiencias de diferentes países, pero que tenemos realidades muy similares. Un poco para contarles mi trayectoria y por qué estoy acá. Voy a ver si les puedo ver. Sí, cuando yo estaba en la universidad, hace bastantes años ya, em, tuve una hija. En ese momento no había terminado la universidad, estudiaba medicina y era parte de todo este ambiente hospitalario. Estaban las rotaciones en el hospital y en ese contexto empecé a ser mamá. Em, a pesar de todas las dificultades, de las cosas que más me llamó la atención en ese momento fue lo poco que en la carrera habíamos desarrollado el tema de la fisiología, la biología de el apego. Y entonces ya cuando estás como en este mundo de la maternidad, donde hay que aprender sobre, ya cuando te toca aprender sobre el parto, pero no para atender a otras personas, sino para vivirlo, después de la lactancia, de cómo se atiende a un recién nacido, me di cuenta que poco había abarcado en la carrera sobre el tema y que no sabía nada y que las personas que tenía alrededor tampoco estaban como muy en el tema de la maternidad. Entonces ahí empieza como una búsqueda personal a investigar también de lo que existía en ese momento, que ya mi hija está a punto de cumplir 14 años, entonces sí, fue hace 14 años atrás. Y entonces lo que les quiero contar con esto fue cómo fui armando un poco las piezas de este rompecabezas, que hoy me permite también acompañar a familias que están en estos procesos de crianza. Entonces, un poco tratando de entender lo que era la fisiología y la biología y no verlo desde lo patológico, ¿verdad? Sino más bien desde lo biológico, desde lo natural. Entendí que el parto y el posparto y la lactancia son estos momentos en que se prepara la persona, la mamá, para recibir al bebé. Hay un montón de hormonas que están implicadas, hormonas que son muy importantes, como la oxitocina. Y la oxitocina es esta hormona que nos permite conectarnos a los seres humanos. Creo que ya en este momento, gracias a la neurociencia que ha avanzado mucho, tenemos como más conocimiento de los neurotransmisores, de lo que es la dopamina, la oxitocina, la serotonina, el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿verdad? Como que ahora los estamos escuchando más porque influyen directamente en nuestras
acciones cotidianas y en nuestras motivaciones y en nuestros estados de ánimo. Entonces, yo empecé a investigar más de este tema porque efectivamente la oxitocina es la hormona que media en el parto, que es la que produce las contracciones y hace que el bebé pueda ser expulsado del cuerpo de la mamá y al mismo tiempo activa el proceso de la lactancia. Entonces es una hormona muy importante. Hace poco murió el doctor Michel Odent, que habla mucho de este tema. Por si ustedes quieren profundizar más, es súper interesante porque explica también la biología del apego. Y voy a esto porque es muy importante entender que los seres humanos estamos hechos para la conexión, para la comunidad. Venimos a vincularnos. Y esta es la base también de todas las relaciones sociales que vamos a ir desarrollando poco a poco en la vida. Entonces, primero es importante vincularnos con nuestra figura primaria, que la mayor parte de las veces es la mamá, sin embargo puede ser cualquier otra persona que desee también ser ese hábitat para esa persona que lo necesita. Y entonces a partir de esto hay un concepto muy importante que es el concepto de la regulación o la corregulación. Cuando nacemos somos muy inmaduros y nuestro sistema nervioso está tan inmaduro que necesitamos al otro para regularnos. Y a lo largo de nuestra vida, aunque vamos madurando y haciéndonos grandes, vamos no, dejando de sentir esa necesidad tan importante de la regulación. Sin embargo, necesitamos al otro para seguirnos regulando, aunque seamos adultos, aunque seamos viejitos. Siempre la comunidad, el vínculo es el que nos va a permitir esa regulación. Los seres humanos somos así, esto es importante entenderlo porque nadie se salva solo. Pero bueno, para seguir con el cuento de las hormonas, conforme se va desarrollando nuestro cerebro, tenía un gráfico muy lindo para explicarles acá, pero tenemos, cuando nacemos o cuando estamos más bien en el cuerpo de la mamá, estamos como en un estado que podríamos llamar reptiliano, que es un estado donde el sistema nervioso empieza a trabajar, que es este sistema que me imagino que lo recuerdan del colegio, ¿verdad? Que estudiamos. Dalia, discúlpame, te interrumpo. Si quieres, compárteme por favor la presentación y yo con mucho gusto la voy proyectando desde acá para que puedas trabajar en la medida que habías presupuestado. Ok, voy a intentar compartírtela. Vamos a ver cómo. Dame un momentito. Tranquila, yo estoy pendiente. Y así aprovechamos el espacio de la mejor manera. Sí, creo que la ayuda gráfica va a ser de mucha utilidad. Nada más un momento para... La teoría polivagal, hay gente que no está de acuerdo con esta teoría, pero a mí me parece que es una forma muy acertada de explicar los estados de seguridad, de lucha, huida o también los estados de disociación, de shock del sistema nervioso. Y ya van a ver cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana, en la educación, en el aula, sobre todo si somos educadores. Este doctor lo que nos dice es que esta teoría nos permite aprender sobre la ciencia de la seguridad.
la ciencia de sentirnos lo suficientemente seguros como para enamorarnos de la vida y correr el riesgo de vivir. Entonces también esta teoría viene un poco de la evolución, de cómo fuimos los seres humanos o los seres vivos evolucionando hasta llegar a un sistema nervioso muy complejo que es el sistema nervioso humano. Y como les estaba explicando, que está mediado también por estos químicos llamados neurotransmisores. Acá tenemos el sistema nervioso, que como sabemos empieza, es la imagen que les decía, el centro del sistema nervioso es el cerebro y de ahí parten todos los nervios a inervar el resto del cuerpo. Y entonces, no sé qué era la anterior. Ajá. Hay un concepto que se llama la neurocepción, que es un sentido que tenemos, además de nuestros sentidos, que es este sentido que nos permite, ni siquiera nos damos cuenta, pero si en este momento hay un temblor, que como dato curioso les digo que Costa Rica y Chile son los países más sísmicos del mundo. Si en este momento tiembla, las personas que procedan a brincar de donde están y a salir sin pensarlo y van a dejar la computadora tirada, lo que está pasando es que su sentido de neurocepción se activa y es el que nos dice hay que correr, hay peligro. Lo mismo si en este momento escuchamos un ruido muy fuerte y vamos a brincar. Ese es el sentido de la neurocepción, que está conectado en todo nuestro cuerpo y que es el sistema nervioso percibiendo señales de peligro. Entonces, como desde esta teoría evolutiva, desde que somos animales, animales muy reptilianos, por decirlo así, tenemos este instinto de huir ante un depredador si hay peligro. Y lo mismo los seres humanos, cuando empezamos a poblar el planeta, ¿verdad? También existía este peligro de los depredadores. Entonces, es esto que nos dice, aquí hay peligro, hay que sobrevivir. Y por eso la cita del doctor Porges nos dice, este sistema está listo para sobrevivir, pero podemos ir más allá y empezar a vivir, que es un poco el sentido que le queremos dar al taller. Cómo dejar el modo de supervivencia, cómo decirle a nuestro cuerpo, estamos seguros, estamos bien, todo está bajo control, que fue lo que sentí yo cuando era la hora del taller y empecé a estresarme porque no lograba ingresar a la reunión y no podía comunicarme, etcétera. Entonces ese estrés que yo empecé a sentir tiene que ver con eso, con el miedo de no estar, de no cumplir el compromiso que tenía para con ustedes. Y entonces empiezo a estresarme y empiezo a pasar de modo de calma, de serenidad y de motivación que tenía antes a este modo de estrés de que no me está persiguiendo un león, pero igual estoy ante una amenaza, que no puedo seguir con el plan que tenía. Entonces así, en la vida cotidiana nos vamos encontrando con este tipo de situaciones. Entonces un poco pensando en eso, yo me gustaría que ustedes hicieran un check-in y que en este momento respiren, sientan su cuerpo, sientan un poco los pies sobre los zapatos, sobre el piso, si están sentados también el cuerpo sobre la silla, que empiecen a sentir todo su sistema nervioso, cómo se activa, dónde empieza también esa neurocepción, de dónde está mi cuerpo, de dónde estoy en momento, en lugar.
Y si, bueno, como estamos cortos de tiempo, tal vez no lo podemos compartir, que es lo que me hubiera gustado que hiciéramos, de cómo estamos en este lugar. Pero siempre podemos ir al cuerpo, y algo lindo también de esto es que está conectado con el inicio de la presentación, es que hay una relación muy fuerte de lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo con el cuerpo. El cuerpo está ahí y es nuestro medio, ¿verdad?, para vivir, pero a veces no lo estamos tomando en cuenta. Y, por ejemplo, estamos en posiciones de tensión y de estrés porque estamos tal vez sintiéndonos con algún grado de amenaza, algún grado de estrés, y entonces en la forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo también vamos a influir y vamos a lograr regularnos. Entonces es importante tener conciencia de que eso está sucediendo. Si quieres, pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, como les decía, esta evolución que la tenemos cada uno también, porque cuando estamos muy pequeños, empezamos con nuestro cerebro reptiliano, que es este que está cuando el cuerpo empieza a funcionar, que tiene que ver con todas estas funciones que nos permiten sobrevivir, de las que tampoco tenemos algunas tanto control o tanta conciencia, como que nuestro corazón está latiendo, que estamos respirando, que hay un ritmo, hay una temperatura, hay una frecuencia cardíaca, pero también son estos estados que les dije de estar alerta si hay peligro, si estamos en silencio y escuchamos un ruido, volvemos a ver. Este sentido que se activa funciona bajo los efectos del cerebro reptiliano, es el que está al control de estas funciones. Después tenemos el sistema límbico, que es el sistema emocional, donde sentimos placer, sentimos dolor, hay actividad social, también se encarga de la memoria y también muy relacionado con esas emociones que nos hacen que recordemos las cosas, los olores, que nos recuerdan que evocan la comida de la abuelita, el olor de algún lugar, etcétera. Y por otro lado está el neocórtex, que es el cerebro que se desarrolla más lentamente, se termina de desarrollar alrededor de los 25 años de edad, o sea, nos toma todo ese tiempo desarrollarlo, y es el que nos permite planificar, tomar decisiones, desarrollar un pensamiento más complejo, más abstracto, desarrollar el lenguaje, etcétera, que son todas estas competencias son las que necesitamos para el aprendizaje y para la educación, ¿verdad? Como sabemos. Entonces, esto se relaciona, esta teoría es de otro doctor que es McLeod, pero se relaciona mucho con los estados del sistema nervioso porque nos permite entender qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos esperar, qué expectativas podemos tener según nuestro estado nervioso. Entonces podemos pasar a la siguiente. En esta teoría, por eso se llama teoría polivagal, el más importante, el protagonista es el nervio vago, que es el que permite que se conecte el cerebro con todos los órganos del cuerpo. Por eso es que esta capacidad neuroceptiva se activa. Si quieres pasamos a la siguiente. Y esta es la que les quería, que este es el corazón de esta teoría, la que les quería enseñar y que me gustaría que la tengan muy clara para cumplir con los objetivos también de la presentación.
Entonces este es un gatito y explica muy bien cuando está en su estado de seguridad. Y aquí lo más importante es entender esto, que estamos en modo de sobrevivencia o en modo de seguridad. Y qué podemos hacer en modo de seguridad y qué no podemos hacer cuando estamos sintiéndonos amenazados. Entonces, en el modo de la seguridad, logramos mantenernos con conexión social, disfrutar, compartir, aprender, tomar decisiones, pensar bien las cosas. Y es cuando nuestro sistema dice, no hay peligro, todos estamos bien, podemos desarrollarnos. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, ahí es cuando sentimos amenazas. En nuestra cotidianidad tal vez las amenazas ya no son las que habían en la selva, sino son las intervenciones cotidianas. Y en ambientes educativos o ambientes también de crianza, ambientes laborales, nos podemos sentir en amenaza cuando nos sentimos que no somos vistos, cuando nos regañan, cuando hicimos algo incorrecto y entonces sabemos que va a haber una consecuencia, un castigo. Cuando sentimos que nuestra seguridad está amenazada. Aquí también pasa mucho que cuando no estamos balanceados nuestro cuerpo, cuando no hemos dormido bien, cuando estamos cansados, cuando estamos sobreestimulados, entramos también en este modo de amenaza, porque nuestro sistema dice no estamos balanceados, no hay equilibrio, no estamos bien. Y el tercer estado es el de amenaza vital, que es cuando realmente ya nos desconectamos, nos disociamos, cuando ya el momento, lo que podríamos decir, entramos en shock, cuando ya la cosa está muy peligrosa, qué sé yo, que entre un asaltante con armas y ya estados más complejos, ¿verdad? O un accidente, etc. Entonces, es muy importante saber que para salir de estos estados también hay herramientas. Y estas herramientas tienen que ver con el cuerpo, con conectarse con el cuerpo y conectarse con las otras personas. Por eso les decía que la corregulación es muy importante. Aquí es donde podemos realmente compartir ese sistema nervioso. Y yo como acostumbro a trabajar con familias que tienen bebés pequeñitos y entonces en el contexto de los berrinches, de las pataletas, cuando la cosa se vuelve difícil de manejar, que nos han enseñado que teníamos que hacer tiempo fuera, time out, era la palabra que estaba buscando, o castigar, o todas estas cosas que en la crianza tradicional, como fuimos criados la mayoría de las personas, que eran los recursos que tenían nuestras papás, nuestras familias, nos hacían más bien entrar en modos de amenaza o de alerta en lugar de lograr regularnos, ¿verdad? O aprendíamos a regularnos un poco por miedo al castigo en lugar de utilizar esta herramienta que es la corregulación, que me parece que es lo más valioso también para poder compartirla con las demás personas, sobre todo si si estamos a cargo de un aula o si estamos a cargo de personas menores, chiquititas que necesitan esta oportunidad.
Entonces, entre las estrategias que tenemos, siempre está, ay, se me activó algo. Siempre está poder recurrir al cuerpo, y la forma más fácil es a la respiración. También hay otras estrategias como ir a la naturaleza, porque cuando no tenemos otra persona que nos regule, otro sistema nervioso que nos preste la calma, también la naturaleza está ahí y es un recurso al que podemos acudir, tanto nosotros como nuestros estudiantes. Y con escucha, con apego, con las necesidades más básicas y vitales de las personas son ser vistas, pertenecer, poder también ser escuchadas. Entonces, en el momento en que vos cambias la atención y vas desde este lugar de amenaza y de susto, de miedo, de estrés, y cambiamos la mirada y en lugar de cultivar ese ambiente, hacemos un ambiente de seguridad, de comprensión, de compasión, el sistema nervioso inmediatamente empieza a relajarse, a decir, ok, estoy bien, no me está pasando nada, puedo tranquilizarme, y eso va ocurriendo paulatinamente. Conforme aprendamos a practicar estos principios, también las personas empezamos a hacer nuevos caminos sinápticos en nuestro cerebro que nos dicen, ok, no está pasando nada, no hay peligro, y aprendemos y ya vamos generando nuestros propios recursos y nuestras nuevas formas de encontrar esos estados de calma y para también poder transmitirlos a los demás. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo vamos? Sí, No sé si ustedes pueden... Sí, sí. Aquí estamos todos atentos. aquí estamos. Ok, genial. Entonces, como les decía, el enfoque educativo tradicional va por controlar la conducta, obedecer o perder privilegios, ¿verdad? En lugar este es el tema de los premios y los castigos, que esa es nuestra motivación. Y el paradigma que tenemos, que ha sido, sí, una educación por el miedo, por miedo a perder puntos, por también ganarme un premio, ser felicitado, em, o enfocarnos en el error. Todos estos paradigmas donde estamos los seres humanos como con ese estrés, ¿verdad? Que no estoy tampoco diciendo que el estrés no sea bueno o que estos mecanismos no lo sean, sino que más bien es abrir un poco el panorama y decir, podemos tener otros recursos y otras formas de entendernos como seres humanos desde nuestras necesidades. Y en la medida que esas necesidades están satisfechas, vamos a lograr tener mejores resultados para con nuestros estudiantes, nuestros hijos, las personas que acompañamos, sobre todo las personas menores. Entonces, un poco esa es la invitación al cambio de paradigma, de entendernos dentro de esta realidad, ¿verdad? Que somos sistema nervioso, que somos emociones, que somos vínculo también, y que al final nuestras necesidades más importantes son las de vincularnos, las de ser parte, las de colaborar, y en la medida que las personas se van sintiendo parte de un proyecto, me imagino que ustedes lo han experimentado, son los proyectos que llegan a ser más exitosos y empieza a haber un ambiente colaborativo donde las personas entran en flow. Entonces, un poco también aquí tenía ese ejercicio
que podríamos ver, pero creo que ya tenemos poquito tiempo para que para poder Si escuchar no el otro es muy taller. extenso, tranquila, puedes hacerlo. Ok. em, em, entonces, si quieres, pasamos a la próxima diapositiva. Ay, bueno, todo bien. Creo que está al inicio. Em, para poder entender esta. Ajá. Podemos iniciar nuestras intervenciones, ¿verdad? Esto está un poco orientado a las clases, preguntándole a nuestros estudiantes cómo estamos hoy y cómo está nuestro cuerpo, y un poco activando este sentido neuroceptivo para entendernos en ese contexto. Entonces, podemos iniciar haciendo un check-in donde cada persona diga cómo se siente, y también en este lugar es muy importante poder ampliar nuestro vocabulario emocional, que a veces creemos que tenemos muy poquitas emociones y en realidad son muchas, y entonces podemos sentirnos curiosos, asombrados, aburridos, cansados, tensos, relajados, y entonces es también un ejercicio muy lindo como ampliar esta gama de emociones y empezar a ampliar el vocabulario emocional para poder tener más autoconocimiento, poder explorarnos y poder entendernos desde ahí. Normalmente estas emociones responden a necesidades. Necesidades que están satisfechas o necesidades que están insatisfechas. Cuando las necesidades están insatisfechas, esas emociones van a ser implacenteras. Cuando las necesidades están satisfechas, las emociones son placenteras. Entonces, con este ejercicio tan simple de empezar una lección, los primeros 5 minutos, 3 minutos, hacer ejercicios de respiración y empezar a sentir y preguntar, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Estás relajado, tenso, cansado, apagado? Entonces ya con solo hacer esta pregunta, dirige la atención al cuerpo y la persona va a conectar en ese lugar con esa emoción que está sintiendo, que está viviendo. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en tu cuerpo, en tu mente? Tranquilos, esperanzadores, rumiantes, que es estarle dando vuelta a algo que tal vez me está estresando. Si voy rápido. De hecho, esta prisa que tenemos, sobre todo también viviendo en ciudades, a veces es innecesaria, como que de repente nada más vamos como el hámster en la rueda, como que todo el mundo va rápido, y a veces no tenemos ni siquiera la necesidad de llegar rápido, pero ya nos acostumbramos. Entonces, solo el hecho de darnos cuenta de que vamos rápido y desacelerar y tomar conciencia de eso ya hace que nos conectemos con nuestro sistema nervioso y que empiece el estado de calma, porque ese estado de andar rápido, deprisa, es un sistema nervioso en estado de amenaza que tiene que ver con todos estos estímulos que recibimos. Y hablar de esto y darle atención a esto, lo que les dije, va a permitirnos pensarlo más, desarrollarlo más, tomar más conciencia, y entonces vamos a ir ampliando esta neurocepción y esta conexión con nuestro cuerpo. Y preguntar también cómo están las emociones. Si estamos en calma, si estamos irritados, inquietos, adormecidos, apáticos, aburridos,
nos va a dar mucha información de qué es lo que está pasando. Entonces, es un ejercicio que les invito a hacer, tanto a ustedes, y en la medida en que también nosotros lo tengamos claro como educadores, va a ser más fácil transmitirlo a los estudiantes, porque también esto es algo que si no lo vivimos es muy difícil transmitirlo. Y como les dije, la calma se transmite de sistema nervioso a sistema nervioso. No se transmite diciéndole a una persona que está alterada, cálmese, cálmese, sino respirando junto a ella y estando en calma y modelando cómo es que se está en calma. Entonces, este ejercicio es importante para iniciar o para tomar cuando se toma un break, para volver, y es algo muy simple, muy sencillo, que nos permite entendernos en ese lugar. Entonces, es muy importante esa autoconexión para entender qué es lo que está pasando a nivel emocional, a nivel corporal, y para que posteriormente, si hay una necesidad de regulación, podamos encontrarla con alguna de estas herramientas o con alguna otra persona que nos pueda regular. Y bueno, me gustaría saber también si tienen alguna pregunta hasta aquí, qué piensan, qué opinan, porque era un taller práctico, entonces también la idea era que tuviéramos interacción, ¿verdad? No sé si pueden abrir los micrófonos los participantes y si alguien quiere dar Sí, alguna... efectivamente, Talia, muchas gracias. Creo que ya hicimos aquí unos ajustes también con la doctora Claudia, así que todavía tenemos tiempo suficiente nosotros, no hay ningún problema. La idea, como dices tú, es poder interactuar. Entonces, los invitamos a todos a que puedan abrir micrófono, cámara, que podamos compartir un poco y quizás hacer algunos de los ejercicios que Yalia nos estaba indicando. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, creo que Bueno, bien, todo bien. creo que podríamos ver, algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad entre esta mañana y ahora de presentar sus charlas, sus talleres, sus ponencias, otros están próximos a hacerlo y creo que eso nos permite de pronto analizar un poco lo que Yaliam nos decía en el momento, ¿no? Ese estado con el que reaccionamos, ¿qué hacemos para calmarlos antes de nuestra charla, de nuestra ponencia? Quizás sería interesante escucharlos en esos sentires, en esa organización, en la preparación de su espacio, en el momento que ya tuvieron la experiencia o que están pendientes de hacerlo. Así que los invitamos entonces a compartir con todos nosotros. Stephanie. Entendí que la pregunta es, ¿qué hago para relajarme? Vea, yo sinceramente, yo no vine a exponer, pero yo hago seguido esas cosas de que me estreso mucho. Pero para relajarme, cuento, respiro en 6, mantengo en 4 y boto en 8, como unas 3 veces, y eso me calma milagrosamente. Excelente. Sí, milagrosamente, pero al mismo tiempo es el mejor tip. O sea, el hack número 1 para el sistema nervioso es respirar, la respiración y hacer ejercicios de respiración. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la preparación de este taller, estuvo muy interesante, plantear las cosas desde una visión distinta.
Me gustó mucho también las explicaciones, nos permitieron entender mejor cómo, qué pasaba dentro de nuestro cuerpo en los momentos de estrés o de relajo, en todas estas cosas. Y respondiendo a la pregunta, yo suelo tomar cositas heladas. Busco cosas heladas, así, agua muy fría o cosas así, y eso me ayuda como a conectar con el cuerpo y dejar de estar así como en modo estrés. Eso me ayuda. Excelente. Sí, los cambios de temperatura activan el nervio vago. Entonces, es un tip súper importante, ya sea calor o frío, ¿verdad? Porque hay momentos en los que lo que sentimos confortable es el calor y hay momentos en que es el frío, que también nos activa y activa el nervio vago y con eso activa la sensación de seguridad. Muchas gracias. Yo también cambio de actividad. Digo, esto me está cansando, lo suelto, lo dejo ahí, dejo la tarea, dejo el trabajo. Voy a caminar, respirar, voy a hacer otra cosa y eso también me baja el estrés. Ah, muy bien, muy bien. Creo que Sí, cambio de actividad. Lisette había levantado la mano. Sí, muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la explicación. Yo estaba pensando como en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Pues obviamente hay una importancia de que nosotros como docentes podamos transmitir lo que queremos en una clase, en un taller. Y a veces nosotros tenemos como una preparación, pero pueda que las cosas no salgan como nosotros deseamos ese día. Pueden pasar miles de cosas, se acaba la parte de, no sé, se puede ir la luz, no podemos ingresar al salón, de repente estamos en la parte presencial. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que los procesos didácticos de tener no solamente una herramienta, sino varias herramientas para el aprendizaje, hace que tengamos esa capacidad de actuar rápidamente. Además que podemos dictar la misma clase, un semestre siguiente la misma clase, pero cada grupo es diferente. Entonces, poder conectarnos con los estudiantes, así sea en una sola clase, preguntarles el nombre, preguntarles cómo están ese día, si previamente habían tenido otros tipos de clase. Yo creo que también hace que nosotros como profesores no solamente demos la parte de los saberes, sino comprendamos cómo se encuentran ellos para recibir el conocimiento. Creo que eso es muy importante en lo que nosotros hacemos porque finalmente si no sabemos cómo están los estudiantes, inclusive nosotros mismos, nuestra disposición para enseñar eh, no se lleva a buen puerto. Podemos llegar a cualquier parte, pero de repente no al sitio donde queríamos llegar con ellos. Entonces, pues yo creo que en términos de aprendizaje y enseñanza, comprender a los estudiantes es muy importante comprender su contexto. Muchas gracias, Lisette. Efectivamente, es muy importante. Y por eso está importante esta teoría, porque hay estados en los que definitivamente la información no va a llegar, no vamos a poder analizarla, no vamos a poder realmente tener aprendizajes significativos a partir de una lección, de una clase, y no se va a lograr el objetivo. Entonces es muy importante entender en qué estado estamos. No siempre vamos a estar bien, y los estudiantes no siempre van a estar bien, a veces pueden estar a medias y hay algunas funciones que van a poder realizar, pero también es importante entender que en la mayoría o sea, en la medida de lo posible, que la mayoría de las veces puedan tener un ambiente seguro, en calma, activo, porque también se habla mucho de que el sistema está en calma, pero se refiere no a estar en calma pasivo, sino en calma para el aprendizaje, para la acción, para la toma de decisión. Y en ese sentido es importante también, otras herramientas que dan seguridad en el aula, es que sea predecible. Que haya una rutina establecida, que se sepa qué es lo que va a pasar, que también les hablé un poco de los
castigos y esta educación basada en el miedo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no hayan límites y que los límites no estén claros, sino que por supuesto que tienen que haber límites, que tienen que haber acuerdos, que tienen que haber reglas que se pueden construir en colaboración para hacer el espacio más seguro para todos, pero que sea también un lugar amable, un clima lindo, que emocione, que llame a la emoción y al aprendizaje. Y también que el error, ¿verdad? Porque también otra cosa que se castiga y que nos hace ya apagarnos y entrar en el modo amenaza, modo miedo, es equivocarnos. Y entonces un aula también un espacio donde se pueda equivocar y más bien, qué bueno que nos equivocamos ahora para aprender y para poder llevar estos aprendizajes al futuro, a nuestra vida, pero sí, es parte del error, es parte y verlo no como un obstáculo, sino más bien como una oportunidad de aprendizaje, lo mismo que el conflicto, cuando existe un conflicto entre varias personas. Sí, no sé si hay algún otro comentario, por ahí vi que habían saludos desde Chile. Saludos a todos. Y de no haber más comentarios. Ah, bueno, por aquí vi una mano levantada. Soy yo. Mira, Stephanie. Stephanie. me presento porque no me he presentado con usted, doctora Yalian. Yo soy Stephanie Rodríguez, soy de la Universidad de Costa Rica, pero yo soy de educación preescolar, trabajo con más pequeñitos. Entonces, aunque aquí todos hablan como de más Congreso de Educación Superior, ¿verdad? Pero nosotros en aula lo que practicamos pues es reconocer sus emociones y qué necesito para solventar esta emoción que estoy sintiendo. Otro método que yo utilizo es el huelo la flor, soplo la vela. Ujú, ujú. Eso les encanta y no se dan cuenta, digamos, no está impuesto. Al ser como muy activo, no sé, muy atractivo a los oídos, ellos no lo sienten impuesto y les encanta. Tengo un niño, aparte tengo un niño de que va a cumplir 3 años y este método de huelo la flor, soplo la vela, me ha servido pero montones, porque yo le decía, respira, y me decía, no quiero respirar, ¿verdad? En esos gritos. Y ahora le digo, huele la flor, así, y ya, y bota, y se calma, es milagroso, como decía también con lo de Es la muy bueno ese. Stephanie, cuéntanos cómo es y cómo lo haces para que yo lo he escuchado, lo he practicado, me encanta, pero para que los demás lo aprendamos, porque es muy Mira, útil con los niños. yo tengo 31 años, pero tengo 22 años de ser payasita de eventos. O sea, tengo 22 años de tratar con niños y para mí todo es una fiesta, para mí todo es alegría. Entonces, cuando los encuentro llorando y algo, oye, ahora sí, toma, le hago con mi manita con algo, huele la flor, ahora sí, sopla esta velita y a ellos les encanta porque son niños, todo se hace con juego. Digamos que la base es el juego para todo. Y también lo que uno transmite, como decía la compañera anterior, lo que uno transmite, si llegas bien, feliz a responder a esa situación, él lo va a recibir de la misma manera. Pero si lo ves frustrado y te frustras también, te estresas con él, no, tranquilízate, esto, no, no funciona. Entonces, 50% técnica, 50% cómo llegue yo. Ah, muchas gracias, sí, muy cierto. Gracias, Stephanie. Francisco, Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, escucha. estaba escuchando con mucha atención, decía Stephanie, por supuesto, la presentación de Dialia, y yo, varias de las cosas que ustedes comentan, efectivamente se utilizan. Yo hago clases en enseñanza superior, técnico superior específicamente, y el tema de los acuerdos es súper clave. En general, acordar por espacio respeto, por espacio donde yo lo que expongo es que sean 3 valores los pulsados.
Se escucha muy Francisco, bajito. si te escuchamos muy Ah, espérame, bajito, ahí sí. creo que no todos te escucharon bien. Si quisieras, por favor, repetir un poco más fuerte para que todos escuchen. Perdón, ya. Lizeth, ahí sí. O Sí, tampoco. bueno, Entonces yo decía que el tema de los acuerdos es muy importante y que y agregaría ahí el tema valórico. Es decir, dejar especificado de que el aula o el espacio de aprendizaje, primero el error es permitido. Yo les digo, estimados, estimadas, si ustedes se equivocan en sus trabajos, los van a echar del trabajo. Si ustedes se equivocan acá, a lo más va a ser una nota 1, y ahí también ocupo el humor y ese espacio del sentido del humor también. Muchas veces ujú, aporta. Entonces son 3 valores que yo utilizo, que es la empatía, la asertividad y el respeto. Entonces yo les digo, podemos hablar de todo, política, religión, ciencia, lo que quieran, eh, pero respetando esos 3 valores. Entonces es como un compromiso y un acuerdo en la primera clase, ¿sí? Apenas comenzamos. Y que es un espacio protegido, es decir, que hay un respeto a lo que ellos dicen también en el aula, en consideración a que lo que se habla ahí queda ahí. Al menos ese es mi compromiso y el que uno también espera de los estudiantes. Por lo tanto, agregaría también el factor de la confianza ujú. como ente fundamental en esta relación. Y que también uno como docente también está aprendiendo. A mí me pasa que yo trato de ser súper transparente. Entonces yo les digo, estimado, estimada, si hay alguna pregunta que yo no puedo responder, yo les voy a decir que no la puedo responder, pero lo voy a averiguar y vamos a aprender juntos. Y ese espacio también es como, mira qué interesante, el profe nos dicen acá, el profe nos va a ayudar a, a tratar de, si quiero pillarlo, porque también pasa eso, que a veces, porque somos expertos en alguna temática, tratan de buscar ahí el error en nosotros. No obstante, el error es parte del aprendizaje. Entonces, cuando yo asimilo eso de que les digo, miren, si hay algo que yo no sé, lo voy a averiguar y lo vamos a conversar, y de igual forma, ahí es como, mira qué interesante, el profesor no es un superhéroe, sino que es un ser humano que nos está facilitando un proceso de aprendizaje. Eso, muchas gracias. Qué lindo, Francisco. Me gusta y sí, me parece muy importante los acuerdos. Qué importantes son los acuerdos, trabajar por acuerdos. Em, y dar la oportunidad también de hacer ambientes donde haya confianza, creo que es una palabra clave alrededor de este tema. Y también el humor. Gracias por tu comentario. Sí, siempre el humor. El humor nos conecta. Em, y además, no tener miedo tampoco al vínculo, a la comunidad, a establecer estas relaciones de confianza, obviamente dentro del marco del respeto, pero en la medida que los estudiantes también se sientan parte de algo y ambientes más colaborativos. Un poco también me gusta esta idea, este cambio de paradigma de la competencia a la colaboración. Creo que es también a lo que debemos aspirar porque nos estamos dando cuenta que en realidad eso es lo que nos hace crecer como seres humanos y desarrollarnos. Entonces, agradecida con las participaciones y los comentarios. El tema es hermoso, se puede seguir comentando, hay mucho que profundizar en el sistema nervioso. Creo que les di una pinceladita así, pero seguimos en contacto y seguimos aprendiendo y desarrollándonos. Entonces, también estoy para servirles. Me ha encantado las ponencias que he escuchado y nos seguimos viendo acá en el Congreso. Vamos Saludos a a hacer una todos. foto, A ti una foto muchísimas, grupal. sí, a ti muchísimas gracias, Yalian, por todo el apoyo, la colaboración, por la preparación de este espacio también, el cual hemos recibido con mucho agrado, con mucho cariño. Estoy segura que a todos los que aquí estamos nos va a ser de mucha ayuda en nuestros diferentes escenarios, no solamente educativos, profesionales, sino también a nivel personal. De verdad que
Muchísimas gracias. Creo que el aplauso merecido de todo el público. Y como hemos venido haciendo, invitarlos para que por favor puedan encender sus cámaras, podamos tomar la fotografía, la evidencia de este espacio. Me quedo nada más con una de las frases que Yalvián mencionaba al inicio, de que los seres humanos estamos hechos para la conexión y vinimos para vincularnos. Creo que justamente esa es parte de la experiencia de este congreso, el vincularnos, el hacer esa conexión. Así que maravilloso, muchísimas gracias. Creo que Steph, ¿vas a tomar la foto o la tomo yo, como prefieras? La va a tomar Frander en este momento. Perfecto, entonces todos por favor con Ok, su cámara lista. ok, chicos, encendamos la cámara para tomar la fotito. Voy a contar. 1, 2 y 3. Otra vez. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Les pedimos que no se pierdan, no se desconecten. Tenemos unos 10 minuticos como para estirar piernas, ir por el café, tomar el aire, respirar. Y los esperamos entonces a las 15 horas Costa Rica con el último panel que tendremos en el día de hoy, un panel de circulación y producción de conocimiento científico editorial, moderado por una de las editoras de revistas de extensión universitaria en Argentina. Los esperamos a todos en un momento. Sí.